Nos acompaña el profesor de la Maestría en Gestión de la Energía de San Francisco Torres Madrid, a quien le damos la bienvenida al informativo por Radio Nacional. Señor Torres Madrid, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en este importante programa. Muchas gracias, un saludo a ustedes y a su prestigiosa audiencia. Muchas gracias por acompañarnos, lo escuchamos en todo el país. Hoy entraría en operaciones, digamos, en esta marcha blanca, ¿no? El proceso de la nueva refinería de Talara. ¿Cuál sería la repercusión a mediano, a corto, a largo plazo también, por supuesto, de esta entrada en funcionamiento de la nueva refinería? Bien, el proyecto de modernización de la refinería de Talara constituye, sin duda alguna, el proyecto energético más importante en los últimos años, con una inversión de casi 5.000 millones de dólares, y que en resumen va a representar una mejora para el abastecimiento al mercado nacional de combustible. Y esto por una sencilla razón. Anteriormente, nuestro país no contaba con infraestructura para poder procesar el tipo de crudo, el tipo de petróleo crudo que se obtiene, sobre todo en el nororiente de nuestro país, que se caracteriza por ser digamos, muy denso, o sea, pesado, y también por ser ácido, en el sentido que tiene alto contenido de azufre. Eso imposibilitaba que se pueda procesar de manera adecuada este producto y se pueda obtener un combustible en condiciones de calidad. Y ello a su vez generaba la necesidad de importar el combustible. Evidentemente no estamos hablando de una solución inmediata. La modernización de la refinería de Talara va a incrementar la capacidad de 65.000 a 95.000 barriles por día. Esto es importante para nuestro consumo interno. Podría indicarse que en un mediano plazo podría reducir las importaciones y con ello poder tener una mayor autosuficiencia en nuestro mercado interno. ¿Cómo está, señor Torres Madrid? Se habla de que quizá el procesamiento de como usted ha mencionado, de este crudo, que es un tanto pesado, es caro, es decir, tiene un costo elevado. Muchas veces algunos analistas comentaban que se prefería por eso la importación que el tratamiento de este crudo. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Es esto cierto? ¿O quizá ya con la tecnología que se va a implantar en la refinería de Talara, estos costos se van a abaratar, van a bajar? Absolutamente estoy de acuerdo en el sentido de que el procesar este crudo viene implicando altos montos de inversión. Es precisamente esta inversión la que ya está siendo concretada a través de la modernización de la refinería de Talara. Lo que hace falta ahora es ponerle en correcto funcionamiento tanto unidades principales como unidades auxiliares para poder desplegar así el total funcionamiento y optimizar el uso de la misma, y con ello poder obtener un producto no solo en buena calidad, sino también un precio competitivo. Y hablando precisamente de los precios, si es que tenemos algún plazo para que esta refinería empiece sus funciones en totalidad, a plenitud, ¿cuándo es que podría ver el ciudadano de a pie un abaratamiento en el costo de los combustibles, o cuándo se podría ver reflejado incluso en el costo de los alimentos, puesto que esto también interviene en el transporte de los mismos? Gracias por la pregunta, y es importante que nuestra audiencia tenga presente algo. No podemos pensar o hacer depender que la refinería de Talara va a ser la solución al problema internacional del incremento de combustibles. O sea, no nos encontremos de aquí a unos meses diciendo hemos inaugurado la refinería de Talara y los precios se mantienen iguales o quizá han subido. Son dos conceptos totalmente distintos. La refinería de Talara no tiene por objetivo abaratar los precios de manera inmediata porque, repito, esto proviene de un fenómeno a nivel internacional. ¿Y cuál es ese fenómeno? El incremento en la demanda de energéticos. Entonces, eso es para empezar. En segundo lugar, si es que pudiésemos apreciar un impacto de la reducción de precios de combustible producto de la refinería de Talara,
Ciertamente con la implementación total de todas las unidades y una mayor producción incrementaría la oferta. Y por lo tanto podríamos ver un escenario de mejoras, quizá en la segunda mitad de este año. Repito, la refinería de Talara no es la solución para el problema del precio internacional de los combustibles, pero sí va a mejorar la oferta. Eso sí es importante. Eso es importante aclarar. Precisamente estamos conversando con el profesor de la Maestría de Gestión de la Energía de San Francisco Torres Madrid. Y la pregunta que se harán sin duda quienes nos escuchan es ¿qué combustibles se van a producir, se van a refinar allí? Y también se hace mucho la repercusión, señor Torres Madrid, que con esta nueva refinería se está preservando también la calidad del aire y, por consecuencia, la salud de todos los peruanos. ¿Podría explicarnos estas situaciones, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Con la modernización de la refinería de Talara vamos a tener la capacidad para una mayor producción de diésel, que es, digamos, el combustible líquido que tiene mayor consumo, sobre todo en el sector de transporte, carga. Vamos a tener también gasolina para el uso automotriz, también el GLP, el gas licuado de petróleo, vamos a tener una mayor producción, combustibles para aviación, como es el caso del Turbojet A1, y también algunos otros productos ya para usos industriales como los asfaltos, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente sí vamos a tener una mejora en la producción de combustibles amigables con el medio ambiente. Me explico. Desde hace ya algunos años, quizá 20 años podríamos indicar, se ha tomado conciencia en distintos países, incluyendo en el Perú, sobre la reducción del contenido de azufre en el diésel. El azufre, como sustancia particulada, digamos, al momento de utilizarse en uso automotriz, genera una exposición de este particulado en el aire, y ello evidentemente genera perjuicios a la salud, al medio ambiente. Precisamente con el paso del tiempo se han ido reduciendo de manera escalonada el particulado por millón de este componente azufre, empezando de 5.000 partes por millón, reduciéndose a 2.500, luego a 500, y hemos llegado al día de hoy a la meta de poder reducir hasta 50, de 5.000 a 50 partes por millón. Eso hace de que el proyecto de modernización de refinería de Talara esté diseñado o busque estar diseñado para llegar a esa meta, con lo cual evidentemente estamos contribuyendo también a una mejora en nuestra calidad del aire y el medio ambiente. Ahora, por otro lado, ¿no? En otra línea informativa, Petroperú tiene una deuda que asciende a 4.300 millones de dólares prácticamente. Hay quienes dicen que el funcionamiento de esta refinería podría ayudar a mitigar esta deuda, y hay quienes son escépticos respecto a esto, ¿no? Que no tendría un margen de ganancia suficiente como para poder cancelar esta deuda. ¿Cuál es su proyección respecto a esto, no? ¿La producción va a ser tal que de alguna manera salga de del endeudamiento Petroperú? Gracias por la pregunta. A ver, efectivamente existe, producto de la decisión que se tomó a partir del Congreso entre el 2013 y 2014 para declarar la de necesidad pública el desarrollo de la modernización de la refinería de Talara. Se tomó la decisión de enrumbarnos en este proyecto que implicaba un endeudamiento. Y efectivamente se realizó una operación financiera por los montos antes indicados que tienen que pagarse inicialmente con los recursos generados por Petroperú. Petroperú es una de las más grandes empresas en el país en términos de facturación e ingresos. Entonces, si es que nosotros consideramos que vamos a tener una mayor capacidad de producción en refinería de Talara, pasando de 65.000 a 95.000 barriles por día, lo más previsible es que se aumenten las ventas. Al aumentarse las ventas, podemos estar en condiciones de decir
que Petroperú va a tener la capacidad de incrementar sus ingresos y con lo cual se podrá honrar de mejor manera el financiamiento. Ojo, si es que por algún motivo se piensa que el desarrollo de una refinería es es un emprendimiento aislado del Perú, que al día de hoy estamos viendo una transición energética y no deberían invertirse más en refinerías, debemos indicar que si bien es cierto el mundo ya viene viviendo una transición energética, esta no va a ser inmediata. No va a ser inmediata, ¿por qué? Porque al día de hoy se están utilizando productos alternativos o productos de transición, como dice la Unión Europea, que es energía nuclear y gas natural. El paso del uso de combustibles fósiles tradicionales hacia las llamadas energías verdes no va a ser inmediato. Va a demorar, incluso conforme a información de la Agencia Internacional de Energía, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras fuentes confiables, puede demorar décadas. Entonces, México, por ejemplo, ha tomado la decisión hace 1 año y medio, 2 años, de desarrollar hasta 6 refinerías adicionales a las que se tienen, a cargo de Pemex. Y eso con solamente dar un ejemplo de cuál es la tendencia del mercado actual. No estamos aislados en la toma de esta decisión. Y se ha compartido la información que cuando ya esté en su nivel de procesamiento total, en su máxima capacidad, la refinería de Talara, la nueva, va a procesar 95,000 barriles de crudo por día. ¿Esto cómo reconfigura, ¿no?, la torta de importación del crudo en nuestro país? Gracias por la pregunta. Ciertamente, tanto la importación como el abastecimiento o la oferta nacional va a estar vinculada a la demanda. ¿La demanda energética en el Perú es estática o es dinámica? La respuesta es dinámica. Cada año se consumen más recursos energéticos en nuestro país y en realidad en el mundo. Si es que nos aproximamos a una cifra como referencia, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, el COES, ha reportado a inicios de este año que producto de la recuperación económica, el Perú ya ha vuelto al cauce normal de incremento de demanda. Estamos por encima del 1% anual en proyección a el consumo. ¿Qué quiero decir con esto? En conclusión, que vamos a tener la capacidad de poder abastecer al mercado interno. Sí, podríamos estar, pero esto no va a estar asegurado por todos los años, por siempre y para siempre. Va a llegar algún momento, ojalá estemos en condiciones de paliar la situación, en la que nuestra oferta nacional va a quedar chica, como se podría decir coloquialmente, y con lo cual será también posible continuar con la importación. Repito, al día de hoy continuarán las importaciones porque estamos en ya un proceso de inicio, de marcha de esta refinería. Llegaremos al óptimo cuando tengamos la capacidad total y en ese momento tendremos que ver cuál es el escenario de demanda. Si es que nos ponemos en el escenario estático al día de hoy de demanda, podríamos indicar que sí tenemos la suficiente producción para poder autoabastecernos, pero esto no va a ser para siempre. Ahora, y con esto, perdón, disculpe, y termino con esto. Ojo, siendo conscientes que esta realidad no va a ser para siempre, es necesario que se promueva la inversión privada en mayor capacidad de almacenamiento, mayor distribución mayorista y mayor refinación. Es importante, dicho de otro modo, no hay que dormirnos en nuestros laureles. Hay que seguir invitando a la inversión privada. Y precisamente por ahí va la línea de mi próxima pregunta, señor Torres Madrid. Existen otros complejos como La Pampilla, como Conchán, en Iquitos, Pucallpa. ¿Cuáles serían los próximos proyectos, digamos, que tendrían una mayor posibilidad de ser repotenciados, ¿no? Como está sucediendo con la refinería de Talara? ¿Dónde podrían los inversores o los inversionistas poner sus ojos precisamente la inversión privada y el Estado dar todas las facilidades para que esto suceda? Gracias por la pregunta. A ver,
junto con la modernización de la refinería de Talara, en la década pasada se tenía prevista la mejora de la refinería de La Pampilla. Se ha dado recientemente, hace un par de años aproximadamente. Entonces, ya se han realizado las mejoras, también atendiendo a las necesidades de mercado. En cuanto a refinería de La Pampilla, punto 1. Si la pregunta es, ¿hacia dónde deberíamos mirar? En realidad, la respuesta va a estar enfocada hacia cuáles son las necesidades energéticas en la actualidad. Y desde un punto de vista muy personal y basado en las necesidades de mercado, se está concentrando una buena cantidad de demanda energética en el sur del país, en el caso específico la costa sur del país, Moquegua, Hilo, por 2 razones. En primer lugar, desde hace algunos años, hace 6 o 7 años, se tiene lo que se denomina como el nodo energético del sur, centrales de generación eléctrica que evidentemente van a necesitar también de recursos energéticos para un mayor funcionamiento. Estas centrales del nodo energético están pensadas en abastecerse de gas natural con el mentado proyecto del gasoducto del sur, que todavía no ve la luz. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, con la existencia de proyectos mineros, principalmente en la sierra sur del país, se hace más que necesario tener facilidades portuarias, las cuales pueden ser un hub para la alimentación de energía. Entonces, vistos estos elementos, si es que me preguntan hacia dónde se debería mirar, desde mi perspectiva y basados en la evidencia, deberíamos mirar hacia el cierre de la costa sur. Bien, estuvo con nosotros el profesor de la Maestría en Gestión de la Energía de San Francisco Torres Madrid, y le agradecemos por haber compartido estos minutos con nosotros. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, un saludo a ustedes y a su amable audiencia. Y esperamos tenerlo pronto, en los próximos meses, cuando ya vayan avanzando, ¿no?, en la implementación y en el procesamiento de la nueva refinería de Talara, además de las energías alternativas, también el uso de las energías verdes, que también es un pendiente.